Alejandra Castillo e Stock Podcasting presentan Si Marlowe viviera. Historias policiales que merecen ser un podcast. Episodio 3. De Marcelo a Marilyn. Masacre por medio. Holcomb. Fue lo primero que pensé frente a esa casa rodeada de la inmensidad del campo y convertida de prepo en una escena del crimen. Pero no estaba en aquel pueblito de Kansas que inmortalizó Truman Capote en A Sangre Fría, sino en la estancia El Rosario, en el kilómetro 79 de la ruta 36, en Oliden. Había pasado ahí una masacre, como la de la familia Clutter en 1959, pero ese día era el 26 de mayo del 2009 y no había sido un intento de robo que se desbarrancó. No fue un robo, nos dijo a los periodistas el policía que estaba a cargo. Fue el hijo. ¿Por qué?, le preguntamos. Porque a ellos no les gustaba cómo es. ¿Y cómo es? Puto. Los pocos vecinos de las pocas casas que había alrededor miraban desde lejos con desconfianza. Ellos sabían más o menos lo que pasaba en la casa de los Bernasconi, pero nunca imaginaron un final así. Cristian Marcelo Bernasconi nació el 6 de febrero de 1990 en Magdalena. Se crió en el campo, jugando a la casita y con las ollitas de plástico que le compraba la madre. Según él mismo contó, ella, Juana Alicia Pérez, hubiera querido que Marcelo fuera nena porque ya tenía un varón. Pero no pudo ser. Nació varón. Juana asustaba con la mirada, decía Marcelo. Él fue el mejor promedio del 9º año en el EGB número 2 Mariano Moreno, una escuelita rural de Oliden, donde obtuvo 9,82. Fue abanderado y en 8º año también anduvo muy bien. 9,30 clavó. Solo en 6º, cuando descubrió el sexo y tuvo un noviecito en la escuela, se llevó inglés. El padre de Marcelo, Carlos Héctor, era muy distinto a su mujer. Trabajador y amoroso, sobre todo con su hijo menor. Murió de cáncer a fines del 2007 y dejar a Marcelo sintiéndose tan solo fue probablemente lo que apuró el final. ¿Quién sabe? Su hermano mayor, Carlitos, tenía 10 años más que Marcelo. Un poco por eso y por personalidades nunca se llevaron bien. Ni siquiera jugaban juntos. Después de la muerte del padre, Marcelo se hizo cargo del trabajo. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, ordeñaba las vacas y hacía masa para mozzarella. A las 8 salía en caballo a recorrer las 525 hectáreas y trataba de terminar a las 10:30 de la mañana para cocinar. Después lavaba los platos, limpiaba la casa y a eso de las 2:30 apartaba las vacas para hacer el tambo. A las 5 encerraba las ovejas en 2 corrales y les daba de comer a los chanchos. Al final del día cocinaba la cena y lavaba los platos. Eso fue lo que contó él después de que pasó todo. Marcelo se dio cuenta desde muy chico que le gustaban los hombres, y aunque revelar esa verdad en su territorio no era nada fácil, se animó a confesarle el secreto al padre, que lo aceptó como se acepta cualquier elección de los que amamos. Con su madre y con su hermano fue distinto. Tuvo que tomar muchísimo coraje y ni así, ni entonces, funcionó. Los gritos de ella casi levantaron el techo de casa, recordó Marcelo muchísimo tiempo después, seguro de que ese mismo día empezó el infierno que lo condujo directamente al pabellón 2 de homosexuales de la unidad 32 de Florencio Varela, donde hoy todavía sigue. El celular era la conexión que tenía Marcelo con el mundo y con los otros chicos gays de esa zona que conforman Oliden, Poblet y Babio. Sus números de teléfono circulaban entre ellos y en la noche del 24 de enero del 2009, un chico que tenía 19 años le escribió a Marcelo.
Se llamaba Matías, era de Babio y había conseguido el número de Bernasconi a través de otro pibe de la zona. Intercambiaron mensajes de texto durante toda la semana y el arranque del carnaval, que era justo ese fin de semana, fue la ocasión perfecta para el encuentro. Marcelo fue al corso con su carroza, que se llamaba Los Locos de la Ruta, como quería y le gustaba, con taco, peluca y antifaz. En la noche del domingo 1 de febrero del 2009, entre esa multitud disfrazada, Marcelo y Matías por fin se conocieron. Esa misma noche Bernasconi le propuso que fueran novios y 2 días después Matías le respondió que sí. Este pibe conoció de cerca la intimidad de la casa de la masacre y recuerda bien que a Marcelo nunca lo dejaban solo. Lo vigilaban. De hecho, la madre había resuelto que los 3 durmieran juntos en la misma habitación, en camas separadas, pero juntos, para controlarlo de noche. La del 25 de mayo del 2009 fue la peor. Alicia y Carlitos estaban convencidos de que Marcelo se había ido con uno de sus chongos, como le llamaban al novio, mientras él lloraba y decía y repetía que no, que había salido con Marta, su amiga de la fábrica de lácteos. La situación era tensa. Según declaró Marcelo, le dijeron puto de mierda, enfermo, mentiroso. Al día siguiente, el martes 26 de mayo, las cosas se pusieron peor. A las 6 menos cuarto los 3 estaban levantados y volvieron los reproches. Después de que terminó de ordeñar las vacas, Marcelo sintió un calor fuerte en la cara. Agarró la carabina M11 calibre 22 largo y enfiló para la cocina donde Juana preparaba el desayuno en la mesada. Y la mató. Después fue hasta el corral donde su hermano ordeñaba una vaca y apretó el gatillo de nuevo. A los 2 los asesinó de espaldas, a una distancia de entre 1 y 3 metros. Hay una nube en mi memoria, diría Marcelo mucho tiempo después. Cuando vuelvo en mí estoy lejos de casa, corriendo por el campo, transpirado, con un arma en las manos, preguntándome qué es lo que acabo de hacer y sin animarme a volver. No tengo casi ningún otro recuerdo, apenas alguno de mi hermano, y de mi mamá nada. Recuerdo el sonido del tiro y el instante en el que los pájaros salieron volando con su retumbe de aletas. El tribunal que lo juzgó en 2010 no le creyó una palabra y tumbó la estrategia que intentaba aliviar la pena alegando amnesia, emoción violenta y desquite por el infierno que decía estar viviendo en su casa. Marcelo repitió varias veces que su madre lo acusaba de ser la deshonra de la familia y que su hermano le gritaba puto de mierda. Tampoco le dieron importancia a la anécdota que refería a torturas con el boyero que se usa para electrificar al alambrado, con el que Carlitos supuestamente le aplicaba descargas eléctricas en la entrepierna de Marcelo para que se hiciera macho. Los jueces entendieron que ese infierno, así entre comillas, no fue probado en el juicio ni por lejos, y que las víctimas fueron ejecutadas desde atrás, a traición y sobre seguro, con disparo único y certero en zona deliberadamente vital. Ni el propio imputado, invocando dantescos infiernos, pudo dar cuenta de agravios que excedieran el marco de cualquier discusión familiar. El grito, la intemperancia, la palabra soez, el insulto, el arrojo de algún objeto portado al momento de ira son, lamentablemente, harto frecuentes en cualquier familia sin distinción de clase social, argumentaron los jueces. Además, consideraron que lo que hacía su hermano eran bromas pesadas.
Tal vez en la rudeza del muchacho de campo pudo el hermano hacerle cargadas pesadas, verbales o de hecho, tal como sucedía con las descargas eléctricas. 12 voltios usados en la electrificación de alambrado para el ganado. Todo para que se haga macho. Y que por bruto, decían los jueces, al hermano no podía pedírsele que le formulara sutiles interjecciones a la manera inglesa. Lo que contó que sufría no les pareció grave como para ser considerado un atenuante. Dijeron que, lamentablemente, todos los homosexuales suelen sufrir cargadas, como los obesos y los de piel más oscura. Para la justicia, la familia toleraba la homosexualidad de Marcelo, pero no lo escandaloso de su comportamiento y la repercusión en el pueblo. Tal vez molestos por la licenciosa vida que llevaba, dice el fallo, pedían al joven recato y prudencia. Contrariamente, Marcelo evidenciaba un irrefrenable deseo de ser él, de mostrarse tal como era y lo sentía, reivindicando los corzos del pueblo como los momentos de máxima felicidad, en los que podía vestirse de mujer y cantar y bailar ante los ojos de todos. Si la libertinaje, que demandaba el acusado para ejercer su libertad sexual con promiscuidad, no aceptada por madre y hermano, lo afectó de manera desmedida, provocándole una ira a todas luces injustificada, mal podrá esgrimirse esto como justificante, sigue el fallo. Concluyeron al final que no hubo un raptus emocional, sino una bronca traída de arrastre que lo llevó a diseñar una estrategia de muerte. La defensa de Marcelo pidió que el tribunal estuviera integrado por un juez homosexual, un padre de familia y una jueza soltera, pero no se hizo lugar al reclamo y en marzo de 2010 Marcelo Bernasconi fue condenado a perpetua. Calculan que saldría en 15 años más, aproximadamente. Marcelo fue derivado a la unidad 32 de Varela para purgar la pena, donde lo recibieron 2 travestis entaconadas, con vestidos, maquilladas, que preguntaron de arranque nomás: ¿vos qué sos? ¿Qué te gusta? Hacía un montón que nadie le preguntaba a Marcelo algo así. Él les dijo que le gustaba justamente eso, lo que estaba viendo: taco, pintura y vestido. Bernasconi contó que le hicieron elegir a una de las chicas para que fuera algo así como su madrina o su mentora en ese mundo nuevo en el que entró sin pudores ni conflictos cuando supo, como en una revelación sin aspavientos, que lo que siempre había querido no era vivir como un hombre gay, sino como una travesti. Unas semanas después de que terminó el juicio, decidió que a partir de entonces sería Marilyn, algo que sorprendió a todos los que la conocían de antes del doble crimen, porque justamente ese era el apodo que usaban los pibes del pueblo para denigrarla. Junto con eso, con la decisión de ser Marilyn, empezó el proceso de hormonización casera, con pastillas anticonceptivas que le acercaban las visitas para que se le afinara un poquito más la voz o le crecieran los pechos o le redujera el vello en la cara. Estando presa, completó la secundaria, con promedio 10 los 3 años en todas las materias. Le gustaría seguir una carrera universitaria, pero como la 32 no tiene ese nivel y ni loca piensa pedir traslado a una cárcel de máxima seguridad como Sierra Chica, por ahora desistió de ese proyecto. En octubre del 2013, Marilyn se casó en la cárcel con Guillermo Casero, más conocido en Varela como el sátiro de la pollera roja, porque antes de violar a varias mujeres las obligó a ponerse una mini de ese color. Estuvieron 1 año en pareja y fue el primer matrimonio igualitario dentro de una cárcel argentina, pero como sucede con tantos otros del otro lado del muro, este también se terminó. Hoy trabaja de preceptora de la secundaria, actividad que está suspendida, por supuesto, por la pandemia. Si alguien le pregunta de aquel día, Bernasconi dice que no estaba en pleno estado de conciencia, que vio borroso, que tiene lagunas,